Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 19. Sócrates. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estéis viendo. Y vamos a comenzar con esta charla. A ver si presentamos a este personaje, al que también presento yo así muy deprisa, en una primera frase inicial, tomada de un libro que leí hace tiempo. Se llamaba Mercado de Espejismo, de Felipe Benítez Reyes, un señor de Córdoba, que decía: Sócrates, aquel desventurado muñeco de ventrílocuo del redicho Platón. Bueno, pues para redicho el que escribió la frase. Pero tenía su gracia porque ciertamente, ahora lo veremos, el Platón, el Sócrates que más manejamos, en realidad dice la idea de Platón. Platón utiliza a Sócrates en sus diálogos para exponer su pensamiento. Bueno, ya me he metido un poco en el tema, porque tenemos en realidad, por así decirlo, tres Sócrates distintos, según los presentan uno u otro. La mayor parte de cuanto se sabe sobre él procede de tres contemporáneos suyos: el historiador Genofonte, el comediógrafo el comediógrafo Aristófanes y el filósofo Platón. Genofonte, historiador; Aristófanes, comediante; y filósofo Platón. Con la primavera han venido los estornudos. Vamos a seguir. Aristófanes, en su comedia Las nubes, habla de Sócrates como de un sofista más, que enreda a todos con su discurso. Se ríe de él, hace burla de él. Bueno, es una comedia y las comedias eran normalmente bastante gruesas de humor en Grecia. Pero de Sócrates lo trata con cierta dureza, y como un sofista más que anda enredando de un lado para otro. Así debió de verlo la mayoría de la gente en Atenas. No seamos ingenuos con eso. Por otra parte, Genofonte, que fue ya discípulo suyo, lo retrató como un sabio que busca la virtud mediante el conocimiento. El Genofonte es el que habla como más de fuera, pero a la par conociéndolo bien a Sócrates. Ha sido su discípulo y cuenta la experiencia que ha tenido de él. Lo trata con respeto, lo trata con cariño, intenta exponer su pensamiento y sobre todo destaca esa idea, que ahora la veremos un poco, que es que conocimiento y virtud se igualan. Y para Genofonte, el que es sabio no puede ser malvado. Así es como vieron sus discípulos inmediatos a Sócrates. Platón también fue discípulo inmediato y el gran discípulo, porque es el que nos ha contado más cosas. Pero Platón hizo de Sócrates el protagonista de sus diálogos, hasta el punto que parece que Platón lo único que hace es divulgar las doctrinas de su maestro en esos diálogos, pero todo el mundo se da cuenta de que no, que es al revés, que es que utiliza a su maestro como portavoz de sus propias doctrinas. ¿Qué hay de doctrina de Sócrates y de Platón en cada cosa que nos cuenta Platón? Pues es imposible de saber. Ahora intentaremos un acercamiento. En estos diálogos de Platón, la figura de Sócrates queda totalmente idealizada.
y así es como Sócrates ha pasado a la posteridad. Diciéndolo en resumido, de los tres Sócrates que se nos han presentado, el de las comedias de Aristófanes, sobre todo las nubes, el de las obras de Jenofonte y el de Platón, el que hemos llegado a conocer realmente es Sócrates, que es el más amplio, el que más nos gusta, pero también es el más ambiguo por cuanto que no sabemos si estamos conociendo a Sócrates o a la proyección de Sócrates que hace Platón. Hemos dicho que muchos lo vieron en Atenas a Sócrates como un sofista más. En el siglo V antes de Cristo, Atenas pasaba por una gran crisis de valores. En realidad solo interesaba la política y para ser político de éxito hacía falta saber hablar bien, como siempre. Interesaba el hablar bien de los políticos, ¿no? Los chicos iban a la escuela, iban a un retórico para que les enseñara a hablar de forma que les tapara la boca a los otros. Eso ha cambiado muy poco. Eran capaces de enredar a los contrarios en el discurso. Y por eso surgieron por todas partes estos sofistas que se jactaban de enseñar a los jóvenes a demostrar tanto una cosa como su contraria. Esto es lo que más molestó a la gente seria. Los sofistas que enseñan a hablar muy bien, pero ya que se jacten de que son capaces de demostrar tanto una cosa como la contraria, eso ya trae problemas serios, porque produce desmoralización y entonces acaba uno por relativizar demasiadas cosas. La desmoralización en Atenas por aquella época era muy grande, porque aunque estaba en su esplendor, en el horizonte se entreveía ya el desastre. Vamos a echarnos un poco atrás y vamos a contar una anécdota famosa que impresionó a Platón. Y es la llamada mutilación de los Hermes. En Atenas, las calles y muchos lugares relacionados con el comercio, y también algunas zonas del campo, los cruces de los caminos, estaban marcados con estatuas toscas del dios Hermes. La gente le llamaba los Herma. Eran, esto que tenéis aquí es una herma. ¿La veis? Es un trozo de piedra, un prisma de piedra, con una cabeza en lo alto y marcando los genitales. Porque aparecían así como la fuerza vital, el que daba fuerza vital al barrio, ¿no? Eran lugares nucleares de la devoción popular. Era una muestra de piedad traer ofrendas ante estas estatuas y por consiguiente pues se consideraba un horrible sacrilegio despreciarlas o deshonrarlas de cualquier modo. Ya he dicho que las estatuas de Hermes eran bloques de piedra en los que solo se destacaba la cabeza y los genitales. Se proclamaba así la importancia de la virilidad y de la fuerza vital de la divinidad que protegía al barrio. No siempre representaban al dios Hermes concretamente, dios del comercio, pero también dios de los ladrones, ¿no? Era el dios de las transacciones públicas, pero la mayoría de los Hermas, y por eso recibieron su nombre, representaban al dios Hermes. Algunas, sin embargo, como la que os he mostrado, pues no representaban al dios Hermes. La verdad es que las que representan al dios Hermes me han parecido un poco excesivamente groseras y no he querido ponerlas.
pero para los griegos eran especialmente veneradas, ¿eh? ¿No? Hay que ver las cosas con los ojos de la gente, distintos muchas veces de los nuestros, ¿eh? Bueno, pues esas estatuas tenían una gran veneración. La gente por la mañana, cuando salía a los comercios, lo que sea, le llevaba alguna pequeña ofrenda. A veces le llevaban higos y los llevaba, higos, es una ofrenda que le ponían muchas veces. Y los dejaban allí con el consentimiento tácito de que si pasaba un pobre con hambre los cogiera y se los comiera. Eran las divinidades que protegían al barrio. Pues bien, la mañana del 7 de junio, se sabe la fecha porque Platón la recoge. Bueno, es aproximada, ¿eh? Ha habido que hacer cálculos para sacar la fecha. Pero sí, estamos a primeros de junio, cuando en Grecia, pues, hace ya noches frescas, pero agradables, ¿eh? Mañanas en las que ya pues da gusto estar en la calle y se aprovecha todavía el frescor de la mañana antes de que llegue el calor de la tarde. Pues bien, en la mañana del 7 de junio del año 415 a.C., los atenienses descubrieron, horrorizados, que todas las estatuas del dios Hermes, menos una, habían sido profanadas y mutiladas en el rostro y en los genitales. Con esta profanación se había llegado a la cumbre de una serie de sacrilegios y profanaciones que sumieron a la ciudad en el temor y en el desconcierto. Quizá la más grande de esas profanaciones fue la que un grupo de muchachos borrachos hicieron realizando una burla, una parodia de los misterios eleusinos, que en Atenas eran considerados súper sagrados a la par que súper secretos. Aquella burla de los misterios eleusinos también horrorizó a los atenienses. Y algunas otras profanaciones de otros tipos, pero sobre todo de los Hermes. No sé por qué la tomaron con aquellas capillas, con aquellos pequeños santuarios, mini santuarios que había por todas las calles. Aquí en los apuntes, en la parte de arriba, también os he puesto esta cabeza de Hermes. Esta es la cabeza de un Hermes. Se ha perdido el prisma, la columna que lo sostiene, pero quiero que os fijéis que tiene la nariz rota. Ese romper las narices y también los genitales de los dioses Hermes es lo que constituyó aquella profanación. Al principio muchos dijeron, bueno, otra gamberrada como la de los misterios leusinos, los muchachos borrachos, los señoritos borrachos, ¿por qué eran los señoritos? Borrachos de Atenas, pues no se han sabido contener y han empezado a hacer barbaridades. Pero luego, analizando las cosas, se vio que había sido demasiado sistemático, que habían roto los Hermes de una forma sistemática y con intención de hacer daño no ya a las estatuas, sino de hacer daño a los sentimientos de la población. Por eso Atenas, que estaba entonces en guerra con Esparta, y había preparado una magnífica flota que había sido puesta bajo el mando de un personaje llamado Alcibíades, ahora después diré algo de él, que era el jefe del Partido Demócrata. Pues la flota ya estaba a punto de partir y los atenienses sufrieron miedo y vieron un oscuro presagio de derrota en aquellos sacrilegios. Para ellos los sacrilegios que culminaron con la destrucción, con la mutilación sistemática de los Hermes, pues desmoralizó totalmente a la población. Ya dijeron, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto ya no tiene vuelta atrás. Hemos perdido todo. Y entonces surgieron toda clase de teorías sobre quiénes habían
profanado las imágenes sagradas. Muchos culparon al mismo Alcíbiades y a su hetería. La hetería era una pandilla de amigos, no hay que llegar a una mara, no, eran pandillas de amigos que se iban de juerga, y que generalmente pues se reunían en torno a uno que tenía más dinero y era el que pues pagaba los gastos, ¿no? Y estas pandillas pues hacían bastantes disparates, sobre todo pues cuando se emborrachaban en alguna juerga y después de ella quedaban sueltos hasta la madrugada. Alcíbiades, que se iba a ir pocos días después en la flota para luchar en contra de los espartanos, pues había participado en una juerga de estas y muchos le echaron la culpa a él de haber profanado los Hermes. Él quiso que la cosa se solucionara pronto, que lo juzgaran rápidamente, porque no quería arruinar el viaje de la flota, no quería arruinar lo que había costado tanto trabajo y quería que la flota estuviera en condiciones para poder marchar enseguida. Tuvo que demorarse un poco la salida, pero al final los magistrados se negaron a juzgar así por lo sumario a Alcíbiades y este tuvo que partir con la flota cuando estaba en el viaje y luego ya se enteraría de que se le había juzgado en Atenas. Pero eso ya se sale de nuestro tema. Nunca se supo realmente, nunca se supo quién había mutilado los Hermes. Se habló de una conspiración favorable a Esparta, se habló de que había sido un grupo de gente de Corinto, se habló de la aristocracia que quería acabar con las libertades ciudadanas. El caso es tan semejante a cosas que hemos vivido nosotros que realmente pues impresiona, ¿verdad? Cuando uno piensa en todas las teorías de la conspiración en torno a algunos atentados terroristas, por ejemplo, ¿no? Actuales, uno se puede acordar con facilidad de aquella profanación de los Hermes que tanto desmoralizó a Atenas. Nunca se supo quién había sido, pero la sombra de la sospecha siempre recayó sobre Alcíbiades, porque la verdad es que Alcíbiades era un personaje bastante poco agradable. Dejémoslo en eso. La expedición militar fracasó y los espartanos, sorprendentemente, acabaron destrozando a los atenienses. La famosa guerra del Peloponeso la acabó ganando Esparta y eso provocó la caída de la democracia en Atenas y una restauración de una aristocracia al frente de la ciudad que ya estaba en una decadencia muy grande. Platón vio en todo esto una señal de que todo su mundo de valores se había derrumbado. Él pensaba, los maestros sofistas han desmoralizado a la ciudad. Hay que buscar el modo de sentar las bases conceptuales y éticas de una sociedad nueva. Y se dedicó a eso con todo entusiasmo, de tal manera que la filosofía de Platón, a pesar de ser metafísica y a pesar de ser totalmente conceptual, sin embargo, siempre trasluce un fondo de deseo político-social. Quiere fundar una sociedad nueva. Así diciéndolo muy deprisa, lo que mueve a Platón es la política, no la metafísica. La metafísica va a ser un instrumento para llevar a cabo una política que de verdad restaure los valores y que de verdad funcione bien. De todas maneras, no podemos olvidar que Platón pertenece al grupo aristocrático, es un aristócrata y por tanto estaba bastante enfrentado a Alcíbiades, que por otra parte, en algunas ocasiones, en algunas épocas, había formado parte
del grupo del personaje que hoy teníamos que estar hablando, que es Sócrates. En el grupo de Sócrates estuvo Platón, pero también estuvo Alcíbiades, y estuvo Jenofonte, y estuvo Critias, y estuvieron otros muchachos que fueron siempre muy importantes para Atenas. Bueno, todo esto hacía falta para situar al personaje nuestro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un personaje que es Sócrates, que está en activo justamente en este momento de terrible crisis de Atenas. Y es un personaje que conocemos a través de alguien, Platón, que estuvo totalmente impactado por este acontecimiento de los Hermes y sobre todo por la caída de valores que estaba sufriendo Atenas en aquella época. Bien, ¿quién es este Sócrates? Sócrates nació hacia el 470 a.C. en Atenas. Para que relativicemos fechas, la historia de los Hermes sucedió mucho tiempo después del nacimiento. Era ya mayor Sócrates, era ya para los perfiles de la época prácticamente un anciano, porque lo de los Hermes había sido el 415 y Platón y Sócrates había nacido mucho antes, en el 470 antes de Cristo. Es decir, tenía unos 55 años ya cuando sucedió esto. La madre de Sócrates se llamaba Fenarete y era una comadrona, una partera. Su padre, llamado Sofronisco, era escultor y estaba emparentado con un personaje que se conoce poco, que es Arístides el Justo. Sócrates, que era ciudadano de Atenas, tuvo que servir en el ejército y participó como soldado de infantería en las batallas de Samos en el 440, tenía ya 30 añitos, en Potidea tenía mucho más, porque son 430, el 432, pues tenía 38 años, y Delio en el 424 y Anfípoli en el 422. En esta época militar, Sócrates hizo amistad con Aritias y con Alcíbiades, al que en una ocasión salvó la vida, aunque es verdad también que en otra ocasión distinta fue Alcíbiades el que le salvó la vida a Sócrates. La relación de Sócrates y Alcíbiades fue tremendamente ambigua, como si ahora puedo explicar. Cuando Sócrates se casó, era ya algo mayor para las costumbres de su época. Su mujer, que se llamaba Xantipa o Jantipa, se llevó muy mal con él, ¿no? Pues sobre todo se llevó muy mal con él porque la pobre señora pues tuvo que aguantar a un hombre que no tenía oficio ni beneficio y que se pasaba la vida en la calle hablando con muchachetes. Y ella pues se la llevaban los demonios porque a ella le tocaba cuidar de la casa y la verdad es que aunque a Sócrates lo alimentaban los señoritos ricos con los que se juntaba, pues no llevaba el suficiente dinero a la casa como ella quería. O sea que sus relaciones con Jantipa pues fueron regulares, más bien malas. Con Jantipa, Sócrates tuvo 2 hijas y un hijo. De la vida y la muerte de Sócrates se cuentan 1000 anécdotas, sobre todo transmitidas por Platón. Era un personaje popular, bien conocido por la gente de Atenas. Aristófanes, que ya hemos hablado de él antes, un autor de teatro contemporáneo de Sócrates, se burla de él en una de sus comedias, sobre todo en las nubes, y lo muestra como alguien que no hay que presentar. Sale Sócrates y todo el mundo sabe quién es Sócrates. O sea, Sócrates era un personaje popular en Atenas. Bueno, tened en cuenta que Atenas
Una ciudad grande, una ciudad importante, una ciudad rica, una ciudad con comercio, una ciudad con mucha cultura, pero el número de habitantes que tenía permitía que todos conocieran a todos, sobre todo que los personajes más populares fueran conocidos por todos. Yo me acuerdo de pequeño aquí en Jaén, que ya era una ciudad bastante grande, porque había 8 o 10 personajes que los conocíamos todo el mundo, ¿no? Pepe el Largo, Tragalitro, el Juanito, la Sorda Torres, digo, gente popular que hubo cuando yo era chico aquí, ¿no? Pero es que me sorprendió que cuando fui a estudiar a Roma, me encontré que allí en torno a la Plaza Navona también había unos cuantos personajes así como muy populares que todo el mundo sabía quién eran, o por lo menos los ubicaba con facilidad, ¿no? Es decir, en una ciudad, aunque sea grande, puede haber personajes conocidos por todos. Pues bien, Sócrates era bien conocido en Atenas. Eh, Luego además que Sócrates tenía un tipo fácilmente reconocible. Era feo, fuerte, algo deforme y rechoncho. Su figura era inconfundible. Y además iba siempre rodeado de jóvenes que lo respetaban como líder y maestro. A mí la figura de Sócrates la he visto siempre en un amigo bueno que tuve, que fue profesor también de Sagrada Escritura. Pero bueno, ahora no quiero. Iba siempre rodeado de jóvenes que lo respetaban como líder y como maestro. Entre sus seguidores, ya lo he dicho, se encontraban Critias, Alcíbiades, Genofonte, Platón. A Sócrates le gustaba la ciudad y el contacto con la gente, pero no le gustaba el campo, si no era para pasear con sus discípulos. Es verdad que con frecuencia se retiraba con ellos a lugares tranquilos, a la afuera de Atenas, sobre todo a la sombra de un famoso plátano que había, plátano, árbol plátano, no platanera. Esto es como los, aquí en Jaén es fácil decirlo, como los árboles que hay en el camino de la estación. Son estos árboles que hay en muchas avenidas, que tienen como fruto una especie de madroño gordo, que tienen hojas perennes, o sea, todo lo contrario, hoja caduca, que se caen todas de una vez a principios del otoño y ponen la calle hecha un asco, pero que en verano pues dan una sombra muy buena y refrescan, evitando que los rayos del sol pues lleguen hasta el suelo y calienten demasiado el ambiente. Bueno, pues a las afueras de Atenas, junto a un pequeño riachuelito, había un plátano grande, 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 eh, que, en el cual se podía uno sentar debajo para conversar o también para irse de merendola. Eh, Él decía, Sócrates decía que en la ciudad es donde se encontraba con los hombres, que en el campo pues no tenía contacto con la humanidad, que es lo que a él le interesaba. Se juntaba con jóvenes que buscaban el saber y conversaba con ellos de todo lo que salía al paso. Cuentan que pasaba por los mercados de Atenas, donde conversaba con mercaderes, campesinos, artesanos, preguntándoles por los temas más diversos. Su sistema de enseñanza era lo que él llamaba la mayéutica, que es el arte de la partera, arte que él conocía por ser el oficio que ejerció su madre. Se trataba de llevar a su interlocutor a alumbrar la verdad. Así como su madre ayudaba a nacer a las personas, él ayudaba a nacer las ideas. O sea, la verdad ya está dentro de nosotros, pero hay que descubrirla por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de preguntas y oponía reparos a las respuestas recibidas, de modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento. Ya he dicho que Jantipa estaba muy enfadada con Sócrates porque no tenía fuentes fijas de ingresos, porque al contrario de lo que hacían los demás eh, sofistas, Sócrates no cobraba por las clases,
Más aún, le parecía que era inmoral cobrar por las clases y andaba preocupado solo por buscar la verdad y sobre todo el bien, lo cual no es tan distinto porque para él verdad y bien acaban por identificarse. Aunque esto molestaba mucho a Jantipa, vivió bien, ya que tenía amigos muy ricos que lo mantuvieron dignamente a él y a su familia. Esos amigos ricos estaba Alcíbiades. Platón también tenían dinero, eran gente que eran niños bien los que le rodeaban, ¿eh? Él, para mostrar su desprecio por los bienes, cuando iba al mercado decía: ¿cuántas cosas no necesito? Y era verdad que sabía prescindir de casi todo. Todos reconocían que era austero y sencillo en su comportamiento. Era sobrio por lo general, pero también era capaz de aguantar bebiendo más que nadie sin emborracharse. Tenía una asombrosa capacidad de autodominio, era valiente y arriesgado cuando hacía falta, cordial y moderado en todo lo que hacía, descuidado en el atuendo y preocupado por la virtud. Todo este retrato, obviamente, lo sacamos de Platón. Se consideraba a sí mismo como un tábano, aquí se dice una mosca, no sé qué, que con su molesto zumbido en torno a las personas recordaba sin cesar la necesidad de una renovación moral. Sus enemigos lo acusaron de las peores cosas, pero eran calumnias nacidas de la envidia más repugnante. Finalmente lo acusaron de impiedad y de corromper a la juventud, enseñándole a despreciar a los dioses. Podía haber ganado el juicio si hubiera sido más humilde, pero se empeñó en hacer frente a todo con jactancia y fue condenado a muerte el año 399 a.C. Tenía 71 años. Le dieron todas las posibilidades de huir, pero quiso demostrar que era obediente a las leyes y acabó bebiendo la cicuta rodeado por todos sus discípulos. ¿Qué importancia tiene Sócrates? Sobre todo para la filosofía. Pues muchas, como ahora vemos. Sócrates no escribió nada. Ni siquiera se puede decir que tuviera un pensamiento y una doctrina consolidados. Él decía a veces: conócete a ti mismo, gnosis sauton, que era una de las frases primordiales, la más importante que había en el santuario de Delfos, aunque allí significaba algo distinto. En Delfos, conócete a ti mismo significaba date cuenta de que eres mortal. Para Sócrates, conócete a ti mismo era una auténtica introspección para descubrir la propia identidad. La importancia de Sócrates radica en que hizo que se superara la crisis de la filosofía que por culpa de los sofistas se había convertido en un puro juego de palabras basado en el relativismo más total. Sócrates ayudó a que la gente tuviera capacidad, tuviera confianza en la capacidad de lograr el conocimiento de la verdad y por consiguiente, según él, esto es importante siempre, de conocer la verdad pudiera pasar a hacer el bien. Para Sócrates, el conocimiento conduce a la bondad, no lo olvidemos. Y esa fue una de las bases de la regeneración social que él llevó adelante. Desenmascaró a los abundantes sofistas de Atenas, porque ya hemos dicho que estos utilizaban la retórica para triunfar en la discusión
y quedar bien ante los oyentes. Al sofista, en realidad, solo le interesaban las ganancias que obtenía con sus clases. El alumno solo buscaba triunfar en la política. No importaba la verdad. Había que saber demostrar una cosa y la contraria, según conviniera en cada momento. Y esto trajo la desmoralización y el escepticismo más radicales. Sócrates no quería negociar con la búsqueda de la verdad. Para él, ya lo he dicho antes, era una inmoralidad cobrar por la enseñanza. Su postura sincera y valiente afirmaba la posibilidad del encuentro con la realidad a partir del análisis de los conceptos. Él no estaba preocupado, e incluso lo criticaba, como los filósofos primeros, como los presocráticos, los filósofos jonios, jonios porque eran de Jonia, de la costa de Turquía, que da Grecia. Él no estaba preocupado como ellos por la arjé que constituye el fondo de todas las cosas, el principio del que dimana todo. Ese principio que para Tales de Mileto era el agua, ¿no? Para otros lo era el fuego, el viento, el aire. ¿eh? Bueno, para él no, lo que importaba, bueno, los cuatro principios que se establecieron, hablaron de ellos, fueron el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿no? Unos decían que una sola de las cosas, luego los eclécticos pues ya hablaron de las cuatro cosas a la par. Pero para esto no le interesaba a Sócrates. Él estaba preocupado por el conocimiento adecuado de las cosas a partir del análisis de las palabras, o mejor, de la búsqueda de las ideas que garantizaban el ser de cada cosa. Pero aquí ya estamos en Platón. ¿Era esto de Sócrates o fue el desarrollo del pensamiento del Platón que quiso atribuírselo a su maestro en sus diálogos? Pues seguimos sin saberlo. Bien, se da por supuesto que todo esto estaba en germen en Sócrates. Del conocimiento se deriva la virtud, ya que el que conoce el bien tiene que practicarlo necesariamente. Este optimismo cognoscitivo es muy importante en Sócrates. La gente es mala porque es ignorante. Si conocieran el bien, no serían ignorantes. Es imposible conocer el bien y no practicarlo. Es una doctrina fundamental en Sócrates. Pero para llegar al conocimiento hay que partir del reconocimiento inicial de la propia ignorancia. Por eso decía aquella frase que se hizo tan famosa: solo sé que no sé nada. Pero ahora bien, cuidado, que esta frase no hay que entenderla en un sentido escéptico, de negación de la posibilidad del conocimiento, no, sino en el sentido de un acicate para la búsqueda de una verdad que tenemos que saber descubrir. Si no hacemos limpieza interior, no podremos avanzar en el conocimiento de la verdad. Me viene a la memoria que también el Señor dijo aquello de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que en definitiva viene a ser bienaventurados los que no tienen prejuicios y miran las cosas con limpieza, y miran las cosas con amplitud de ánimo, con apertura de espíritu para poder conocer la verdad. Pues el principio ya lo tenemos, como digo, también en Sócrates. Otro aspecto muy importante que hay que destacar en Sócrates es su carácter de ciudadano. En último término, Sócrates era un sofista
preocupado por la política y por la constitución de la sociedad. Eso es lo que preocupa a Sócrates. Y sobre todo preocupa a Platón, a través del que conocemos a Sócrates. Hay que conocer la verdad, pero es para darle una base estable y firme a la sociedad. Pero a diferencia de los otros sofistas, ya hemos dicho, él no cobraba por sus clases ni ahondaba en el escepticismo que brotaba de una retórica que no buscaba la verdad, sino el triunfo. La pregunta de Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pues no, él no ahondaba en ese escepticismo, al contrario. Él quería que sus discípulos buscaran decididamente la verdad, porque a través de esa búsqueda buscaban también la bondad. Y la bondad no solamente individual, sino la bondad social, la bondad política. Platón lo vio como alguien que podía ofrecer a los ciudadanos un método de búsqueda honrada de la verdad y de un auténtico instrumental de valores que salvara a la ciudad de su disolución y de su total pérdida de identidad. Fijaros que absolutamente contemporáneo nuestro es todo esto que estamos diciendo. A mí me da la impresión de que Sócrates tuvo el gran valor de ser contemporáneo de cualquier época. Que aquello que preocupaba a Platón es lo que ha preocupado a la gente en todas las épocas y sigue preocupándonos a nosotros. Y que Sócrates, con su mayéutica, con su búsqueda de la verdad, con su acicate a que nos hagamos ilustrados para ser buenos, buscaba. Sócrates hablaba con los jóvenes para lograr que desarrollaran un espíritu crítico que les permitiera enfrentarse con las costumbres tradicionales. O sea, Sócrates hablaba con los jóvenes para lograr que desarrollaran un espíritu crítico que les permitiera enfrentarse con las costumbres tradicionales de su ambiente, abandonando la aparente seguridad de un mundo basado en modelos de actuación y de valores acríticamente aceptados. No. Estamos montados en lo políticamente correcto y eso no vale. Eso no vale. Eso da mucha seguridad. Eso hace que todo el mundo sepa muy bien a qué atenerse, pero eso al final es destructivo. Eso al ser aceptado acríticamente, se puede derrumbar como un castillo de naipes y dejar a la sociedad indefensa. Las gentes tradicionales de Atenas, sin embargo, veían con preocupación que aquellos seguidores de Sócrates, aquellos muchachotes, gente fina, gente que tenía dinero, gente que al final iba a tener el poder en la ciudad, pues los dirigentes de Atenas se preocupaban diciendo ¿qué hacen estos niños? ¿No? Estos niños están acabando con todos los valores, ¿no? Los niños de ahora ya no son como éramos nosotros. Nosotros sí que es verdad que nos preocupábamos por sacar adelante nuestra casa y nuestra vida, y a esto hay que dárselo todo hecho. Mira que eso era lo que decía la gente de los chicos de Atenas, y es lo que seguimos diciendo nosotros de los jóvenes normalmente, ¿no? Las gentes tradicionales de Atenas veían con preocupación que aquellos jóvenes seguidores de Sócrates no dedicasen su tiempo, sus mejores años, a la política, al honor, a la gloria, al enriquecimiento, sino a conversar yendo de un lado para otro, preocupados solo por la verdad y la belleza. Eso son tonterías, les decía. Vamos a lo sólido,
que es ganar dinero, ¿no? Por eso Sócrates fue ganándose enemigos no solo entre los sofistas, que se la tenían jurada, sino también entre los padres de los jóvenes que lo acompañaban, que decían, mi niño anda con mala compañía. Acabaron acusándolo de impiedad, de ateísmo y de ser corruptor de la juventud. Él no quiso negar la autoridad del tribunal que lo juzgó. Esto es importante. A Sócrates lo denuncian y dice, yo voy al tribunal, el tribunal es válido, el tribunal es el tribunal de la ciudad. Yo tengo que acatarlo, aunque ahora mismo a mí no me guste, aunque ahora mismo a mí me haga daño. Él no quiso negar la autoridad del tribunal que lo juzgó porque consideraba que las leyes son necesarias para que funcione la sociedad, aun cuando se nos apliquen injustamente. Esto es muy importante. Peor que una mala ley es que no haya ley. Por tanto, aunque la ley sea mala, decía Sócrates, hay que acatarla. Aunque me perjudique, tengo que aceptarla. En el tribunal se defendió mal, se defendió con arrogancia. No quiso aceptar las ayudas que se le ofrecían. No quiso huir cuando le pusieron la huida, vamos, facilísima. Él tenía que cumplir con su deber de ciudadano. Y cuando lo condenaron a muerte y llegó la hora, se reunió con sus amigos y cuando le ofrecieron el vaso de la cicuta, el veneno, pues lo tomó sin dudar y se tapó la cabeza solo para destapársela un momento y decir, debemos un gallo a Esculapio. Esta frase que dicen que dijo al final tiene mucha importancia porque está queriendo decir que lejos de ser ateo y lejos de ser corruptor de la juventud, Sócrates, hasta en el momento final, está estimulando a los jóvenes a ser piadosos y a cumplir con los deberes y con los compromisos establecidos con la divinidad. Es decir, esa frase, debemos un gallo, un sacrificio de un gallo, debemos un gallo a Esculapio, Esculapio era el dios de la salud, pues esta frase está indicando que la condena de Sócrates fue totalmente injusta y basada en acusaciones que no respondían a la realidad. Vivió la cicuta y se enfrentó a su destino con dignidad. Se volvió a tapar la cabeza después de su frase y ya no lo vieron más vivo. Él hizo realidad lo que sabiamente nos dice Sófocles mediante un famoso peán. Un peán es una poesía, un canto del coro en la tragedia Antígona. Es un peán famoso que es el canto al hombre y a sus logros, y a mí siempre me ha impresionado mucho justamente por su final. Empieza diciendo, muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre. Él, bueno, dice muchas cosas, y referente a la savia inventiva, ha logrado conocimientos técnicos más allá de lo esperable y a veces lo encamina hacia el mal, otras veces hacia el bien. Si cumple los usos locales y la justicia por divinos juramentos confirmada, a la cima llega de la ciudadanía. Es decir, el ser humano tiene unas técnicas muy buenas, las emplea bien o mal, pero lo más importante es llegar a una buena legislación, los usos locales y la justicia, aceptada por reverencia a la divinidad,
¿eh? Confirmada por divinos juramentos, pues si el hombre llega a tener leyes y a aceptarlas plenamente, dice Sófocles, llega a la cima de lo humano. ¿Qué es la cima de lo humano? La ciudadanía. Pues bien, Sócrates, eh, con su muerte sobre todo, demostró que el ser humano podía llegar a esa cima de la ciudadanía, aunque sea paradójicamente en el momento de morir. Y ya está, este es el tema. Había prometido decir algo sobre Alcibiades. Alcibiades sale en varios diálogos de Platón y sobre todo sale en el banquete, que no en vano es el banquete o sobre el amor. Es un diálogo de Platón en el que diserta sobre qué es el amor y las formas diversas de amor. Bueno, pues ahí Alcíbiades entra con una prepotencia tremenda y se dirige a Sócrates eh, y lo provoca insinuándose, ¿no? En aquellas relaciones, en aquellos banquetes, pues unas veces había una homosexualidad explícita y otras veces una homosexualidad más o menos larvada. El ambiente para nosotros sería totalmente inmoral, ¿eh? No dejemos eso de lado. Pero bueno, en aquella época pues se veía todavía como algo que estaba ajustado a las costumbres del momento. Pero Alcíbiades, en ese trozo del banquete, va a hacer una defensa de Sócrates muy grande, diciendo que Sócrates, que lo quería a él mucho y él quería mucho a Sócrates, sin embargo, aunque se vio solicitado por Alcíbiades y provocado fuertemente a una relación de tipo sexual, pues sin embargo Sócrates se había mantenido íntegro y se había negado a cualquier actividad de ese tipo. Bueno, Platón ahí también está defendiendo a Sócrates de aquella acusación de corromper a la juventud. ¿eh? Lejos de corromper a la juventud, Sócrates se había mantenido siempre con un autodominio ejemplar, ¿no? Eh, el rechazo de Sócrates a Alcíbiades ha generado enormes especulaciones en la historia de la filosofía. Bueno, digamos algo más de Alcíbiades. Alcíbiades fue un personaje muy importante en la historia de Atenas. Un hombre rico, un hombre poderoso, que tiene capacidad para hacerse con el poder en Atenas, que durante la guerra contra Esparta, pues actúa como general, logra algunas victorias, luego logra que se haga la famosa escuadra de la que hablábamos al principio para ir a luchar contra Atenas, pero, pero Alcíbiades pierde por, por disputa interna y muchas más cosas, pierde la escuadra y entonces lo apresan. Él curiosamente huye a Esparta y se pasa al bando espartano y luego lucha con los espartanos en contra de su ciudad Atenas. Pero es que vuelve a Atenas y vuelve a luchar contra los espartanos y lo vuelven a echar y entonces se va a Asia Menor y allí se junta con los persas, se pone también de parte de los persas que estaban luchando también contra su patria. Finalmente vuelve otra vez a Atenas y luego vuelve otra vez con los persas, pero esta vez ya los persas estaban hartos de él y lo matan. Es un personaje muy controvertido, un hombre que aparece como el que sabe sobrevivir en las situaciones políticas más diversas. Es el típico representante de lo que no sería Sócrates. Es lo contrario a Sócrates. Y sin embargo, Sócrates lo quería mucho. Lo quería sexualmente o lo quería eróticamente o lo quería solamente de una forma con un amor de amistad o con un amor cuasi paternal. Pues da la impresión de que lo quería con un amor cuasi paternal, y que le tenía un afecto grande, al que era correspondido por Alcíbiades
hacia Platón. De todas maneras, la figura de Alcíbiades es bastante desagradable, así como la figura de Sócrates es admirable desde muchos aspectos. Bueno, y con eso pues tenemos presentado a este personaje. Os he puesto ahí dos enlaces. Uno que os puede llevar a una presentación de estas relaciones de Alcíbiades y Sócrates que puede resultar interesante. Y también otro enganche a El banquete de Platón, ¿eh? Que es una de las obras fundamentales de Platón, que hay que leerla con espíritu elevado, pero que es muy significativa de cómo era el ambiente en el que se movió Sócrates. Ahí las tenéis, estos dos enlaces. Nada,